Clase de hoy tengo un par de cosas anotadas. En realidad la clase de hoy era más para ver los temas, o más que nada para ver un poco más de Python. Vimos bastante de Python en la clase. Y tenemos cosas para ver, hay un par de cosas más que podemos ver, no hay problema. Y después, no sé, si quieren, yo les había dicho dos cosas. La clase pasada les dije podemos ver algo de recursividad. Y después, el fin de semana les dije, si quieren, podemos implementar algo del TP2 en clase para compensar los días perdidos. Más allá de que, está bien, les dejé las pruebas públicas, les achiqué las pruebas y les recorté funcionalidad, pero no importa. Vamos, podemos hacer un poco más todavía. Algo del TP2. Bueno, hagamos así, arranquemos con Python, miremos algo de Python si quieren. Si no quieren, no. Si no quieren, vamos directo al TP2. Yo digo para... ¿Es muy largo el TP2? Nah. Yo siempre les digo que no, igualmente. Bueno, sí, arranquemos con dudas, ya que está Felipe levantando la mano. ¿Felipe? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo Yo bien? quería preguntar si ya tenemos fechas de finales o todavía no. De hecho, sí. ¿Dónde las tengo anotadas las fechas de finales? Andé a encontrar algo acá. ¿Supieron lo que es este anotador? Bueno, si supieran lo que es este anotador y los dibujos que tiene este anotador y cosas que no sé. ¿Dónde lo dejé? Ya te digo. Bueno, yo sé que está en mi mail, pero entramos al mail directamente. Así ya te doy las fechas. Después le tengo que pasar a abril para que las ponga en el calendario, es verdad. Ujú, a ver si aparece acá. Esto no. Esto tampoco. Convocatoria. Che, ¿dónde está esto? Bueno, no sé dónde me anoté las fechas. Yo estaba esperando que en mi mail aparecieran. A ver si busco finales. Acá está. Bueno, sinceramente no me aparecen. Me tendría que fijar dónde las anoté. Yo sé que las tengo anotadas, no sé dónde. Así que es todo un tema. No puede ser que no lo tenga a mano. Eso es lo único que me sorprende. Pero básicamente tenemos dos fechas en diciembre y tres en febrero. Febrero-marzo. Son los jueves, igual que las clases. Y eso es lo único que les puedo decir porque no las tengo a mano. Si quieren después, bueno, después se las paso a abrir para que las carguen en el calendario, es lo que corresponde básicamente. En este momento no te puedo decir porque no las tengo. Pero ya están definidas, el departamento nos exige que las mandemos antes. Pasa que me hicieron llenar un Google Form. Yo pensé que tenía la respuesta del Google Form, pero no la tengo. Aparentemente no me mandaron una copia. Así que bueno, no sé. Siguiente pregunta. Olvidémonos de eso. Después se las paso a Abril para que las carguen en el calendario. Estaba ya con la mano levantada. Si no quiere Jaco preguntar, no. Bueno, listo. Arranquemos con la clase. Sí, no sé, es como que... Ahí está Jaco moviendo la manito, no sé qué quiere. ¿Querés preguntar o no? Ah, se le murió el micrófono. Bueno, ¿qué vamos? Suspenso con la pregunta de Jaco. A ver.
Mi correctora no me contesta y nada, no tengo algunas dudas puntuales igual. ¿A qué se la puedo hacer? Depende de cuánto tiempo pasó. Es un tema que hablamos con Abril el otro día y me dice, che, hay gente que está quejando que los correctores no le responden. Y le pregunté, ¿cuánto tiempo esperó? Y 3 días. Si pasaron más de 3 días, sí. Si pasaron menos de 3 días, no. Generalmente esperamos que los correctores respondan los fines de semana, no durante la semana, porque también tienen cosas que hacer. Van a pasar casi 3 días. No son nada 3 días, Jaco. Pensá que tu corrector también tiene que cursar esas cosas. Son alumnos los correctores, desgraciadamente. Em, si tienes alguna duda que no sea tan puntual, como siempre, al canal. Si es algo muy puntual, le preguntas a tu corrector. Y si tu corrector no te responde después de, pongamos un límite, después de 4 días no te responde, me preguntas a mi directo. Ya está. Al privado. Yo después de última te redirijo a alguien, pero a mí. 2 semanas has esperado, de nuevo, a mí. Así hacemos la denuncia pública y yo los agarro la oreja. Bien. Buscando un poco encontré las fechas que tengo acá anotadas. Tengo 11 y 18 de diciembre, cada jueves. Cada lunes. 11 y cada lunes. Entonces, esto no puede ser. Ah, 14 y 21 del 12. Ahí está, 14 y 21 del 12. Jueves 14 y jueves 21. Si esa es otra cosa. Jueves 14 y jueves 21 de diciembre. Y después tenemos en febrero. A ver si esto es un jueves. 14. Está bien, 14, 21. No, 8, 22 y 29 de febrero. Ahí está. Estaba mirando otra cosa. 14, 21 de diciembre, 8, 22 y 29 de febrero. Vamos a dar los numeritos sueltos. Sí, sí, sí. Esas son las fechas. La semana anterior es la retro y después es Navidad. Claro. Sí, sí, sí. Y en febrero, digamos, tomo 8 y después el 22. Pensaba tomar también la semana. A ver, en febrero puse 8, 22 y 29. El 9 no lo puse, el 15 no lo puse porque cuatrimestre pasado lo hice, o cuatrimestre, el año pasado lo hice y me dijeron, no, lo que pasa es que eso es, que es la semana de carnaval y no sé qué cosa. Digo, ¿qué importa? Pero bueno, sé que hay gente que se va esa semana y digo, bueno, no pongamos el 15 porque después me lo reprochan. Las finales son presenciales de papel, obviamente, sí. ¿Qué fechas son en febrero? 8, 22, 29. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, ¿alguna otra duda que tenga que ver con la materia? ¿Duda que tenga que ver con alguno de los temas que vimos? ¿Temas que no vimos? Si no, arrancamos. ¿Se evalúa Python en el final? Me gustaría ponerlo, porque finalmente es un ejercicio fácil, pero hay gente como que dice que no, entonces yo creo que al final no va a entrar. Muchas gracias. Creo que no va a entrar. ¿No? Sí, viste, te están sacando la oportunidad de un ejercicio fácil de final. No, bueno, no. Así que bueno, así estamos. Arranquemos. Está bueno, pero tengo miedo de terminar mezclándome los lenguajes con los nervios. ¿Qué vamos a hacer? Ah, otra cosa. Sí, nos quedan 2 Kahoots para hacer por ahora. Esta semana me tomé el trabajo de actualizar las planillas de puntajes para saber quién queda como top 10. Déjenme ver. Sí, acá está. Por ahora top 10 son... Estos están acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿No? Si no elegí mal. 10. ¿Sí? Este sería por ahora el top 10. ¿Sí? Por supuesto quedan un par de Kahoots más. Creo que quedan por lo menos 2 Kahoots más ya tenemos. No sé si Valen va a agregar uno más, pero por lo menos 2 Kahoots más tenemos. Vas 11 y bueno, quizás con el Kahoot. No sé si hoy jugamos Kahoot o no. Supongo que sí, podríamos jugar. O si lo quieren dejar para. La clase, esta clase del jueves, de este jueves es presencial, ¿no? Es la de Hash. ¿Puede ser? Sí, sí, es taller de hash.
Bueno, si quieren podemos dejar los Kahoots para hacerlos en clase, o si no podemos hacer alguno hoy, lo que prefieran. Vemos. Así que bueno, nada, para que sepan. Generalmente esto debería estar por el Discord por algún lado, pero bueno, la planilla está ahí. Ahí está. O sea, alguno después quiere chusmear cómo anda y cuántos puntos necesita para llegar. Bueno. Arranquemos con algo de Python que nos haya quedado dando vueltas. Y veamos qué más podemos agregar. La clase pasada lo que habíamos hecho era primero empezar a ver un poco de Python, empezar a ver lo básico. Hicimos un hola mundo, hicimos un hola Python, ¿sí? Vimos que para definir funciones usamos la palabrita def, usamos el nombre de la función, parámetros entre paréntesis, y después vimos que para definir bloques de código ponemos dos puntos y después un nivel de indentación, y eso me delimita un bloque de código, ¿sí? Vimos que era muy fácil hacer if, else, else if, no es nada, digamos, muy extraño, es muy parecido a C en ese sentido. Vimos cómo hacer whiles, vimos cómo hacer for, vimos que para hacer for generalmente necesitamos del lado derecho algo iterable, ¿sí? Y así fue como después empezamos a hacer un árbol y hablamos de un poco de clases. No hablamos mucho de programación orientada a objetos, ¿no? ¿Alguno de los que está presente sabe lo que es programación orientada a objetos? Sobre todo los que hicieron algoritmos 1 en Python. Mazo, mínima idea. Bueno, contanos la mínima idea. Compartilo con la clase. El que se anime, con sus palabras. No importa. No, no se anima. Bueno, no importa. Puede ser que Java use eso. Esto no es una definición. Sería como una especie de struct, pero que también tiene parámetros y funciones definidas. No sé a qué te refieres con parámetros, porque si vos decís una struct, el struct tiene distintos campos, miembros, lo que sea. Entonces, si esos son los parámetros, sí, puede ser. Las funciones también. Em, Vamos a poner una definición chanta. Un lenguaje de programación de objetos es un lenguaje que usa objetos para definir sus entidades, ¿no? No, pero ¿qué es un objeto? ¿Qué es una clase más bien? ¿Sí? Una clase, en general en los lenguajes orientados a objetos, es, ¿cómo podemos decir? Como un template, como un stencil, si quieren. ¿Saben lo que es un stencil? Yo digo stencil, no sé qué es un stencil. ¿Sabes lo que es un stencil? ¿Alguna jugaron al Counter-Strike? No. Vamos a buscar un stencil. Seguramente usaron algún stencil alguna vez. ¿Sí? Como para pintar o hacer algunos sellitos o cosas. ¿Sí? Esto es un stencil. ¿Sí? Vieron que tienen la formita y ustedes después mojan la esponjita con témpera y pintan o le pasan el aerosol, queda la figura. ¿Sí? Es como que tienen el stencil, que sería el patrón, y después con eso pueden hacer varios dibujos iguales. ¿Sí? Una plantilla. Una plantilla. Básicamente eso es una clase, ¿sí? Una plantilla. O un poquito más que una plantilla, porque no solamente nos da la forma de nuestras cosas, sino que también nos da un comportamiento, ¿no? Lo que decía antes un compañero, tenemos datos, pero también tenemos comportamiento, tenemos funciones, tenemos... Las funciones en este caso se conocen como métodos, pero tenemos funcionalidad, no solamente datos, ¿sí? Entonces, la clase es esa plantilla que nos define cómo se van a comportar las cosas que creemos a partir de ellos. ¿Qué datos tienen? ¿Qué métodos tienen? ¿Sí? Estas cosas de las que yo hablo se llaman objetos. Entonces, un objeto es algo creado según la especificación de la clase, ¿sí? Según la plantilla que conocemos como clase. Entonces, tenemos clases, a partir de esas clases creamos objetos. Esos objetos los llamamos instancias, ¿sí? Una instancia de esa clase es un objeto. Entonces, por ejemplo, tenemos una ABB. Si yo digo que tengo ABB es igual a ABB, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es, estoy instanciando la clase ABB y eso me resulta en un objeto, ¿sí? Un objeto de clase ABB. ¿Ven? Los lenguajes orientados a objeto utilizan objetos, ¿sí? Como por ejemplo Python, C++, Java, Smalltalk, no sé, otros tantos muchos que hay. JavaScript, no sé si decirlo orientado a objetos, tiene clases, pero
no importa. Bueno, Ruby y tantos otros, ¿no? El tema es que nosotros vamos a tener objetos y los objetos se van a comunicar entre sí utilizando mensajes. Los mensajes no son más que los métodos que tienen, ¿sí? Cuando decimos que un objeto A le manda un mensaje a un objeto B, es un poco vaga la definición y lo van a ver más en algoritmos 3, pero sería como que yo tengo un objeto A y tengo un objeto B, ¿sí? Mandarle un mensaje al objeto B sería b.hola, ¿sí? Sería como estar invocando un método de B, ¿sí? Pero bueno, se le conoce como enviarle mensajes. Eso tienen que echarle la culpa, creo que a Alan Kay, la gente que creó Smalltalk. Después, bueno, los lenguajes orientados a objetos que surgieron después quizás no utilizaron tanto esa idea o no entendieron bien lo que quiso decir este señor y después hicieron otras cosas ligeramente distintas y las llamaron diferente. Pero creo que con eso les basta para entender qué es un lenguaje orientado a objetos. Y vamos a intentar meter todo en objetos. Hay algunas propiedades interesantes que vamos a lograr con esto. ¿Jaco? Ah, no tenés micrófono, Jaco. Pero bueno, si quieres preguntar, pregunta. No, no, lo puedo solucionar. Ah, tiene micrófono. Sí, sí, estaba muteado, medio tonto soy, pero bueno. Tengo una pregunta. Hola, buen día. Buenas Buen tardes, día. ante que todo. Buenas tardes. Medio Sí. tarde, me levanté medio tarde. No entendí muy bien para qué nos sirve orientar el lenguaje a objetos. Es una pregunta rara, ¿para qué me sirve, no? Porque es decir, a ver, ¿para qué me sirve un auto? Y no sé, para moverte de un lado al otro, está bien, pero puedo caminar, puedo ir en bicicleta. Digo, ¿para qué quiero un auto? Bueno, no sé, son cosas distintas. ¿Sí? ¿Podés lograr lo mismo? ¿Podés ir caminando? ¿Podés ir en auto? ¿Podés ir en bicicleta? Sí, pero son cosas distintas. Digamos, es ese nivel de distinto. Es decir, ¿para qué me sirven los autos? No es que te sirva o que no te sirva, es otra forma de trabajar, nada más. Así como tenés lenguajes que tienen objetos, tenés lenguajes que no tienen objetos, tenés lenguajes que son más funcionales, por ejemplo, no sé, Haskell, o tenés lenguajes híbridos que manejan distintos paradigmas. Simplemente es otra forma de trabajar. No es que, para qué me sirve, se trabaja de esa forma, nada más. No sé si responde a tu pregunta. No sé si esperabas otra cosa. No, no, o sea, creo que termino de entender para qué es, porque era como que no entendía la diferencia o de qué, pero sí termino de entenderla ahora, sí, sí. En general, la pregunta no es tanto para qué, sino más bien un por qué, ¿no? Esto, ¿por qué surgió la idea? Bueno, porque si vos te fijas lo que hacíamos en C, cuando definíamos TDAs, que era definir una estructura con datos y después definir funciones que aplican sobre ellas. Y después lo que se le ocurrió a la gente que inventó Smalltalk fue decir, che, ¿podemos modelarlo un poco diferente y trabajarlo como si fuese la vida real? La vida real tenemos cosas, ¿no? Tenemos cosas tangibles, tenemos objetos, ¿sí? Yo tengo un vaso, por ejemplo, y puedo hacer cosas con el vaso, ¿no? Como que puedo, bueno, en este caso tiene un botón para tomar, yo lo aprieto acá y puedo hacer que caiga agua, si no aprieto el botón no sale agua. Bueno, puedo apretar este botón y esto es una característica de este objeto. Y este objeto tiene una traba también acá arriba que si está puesta la traba yo no puedo apretar el botón. Y es como que tiene un comportamiento y tiene distintas partes el objeto, ¿no? Entonces, el objeto en sí tiene datos, tiene que decir, bueno, el vaso es de este color, tiene tanta capacidad, tiene agua o no, y tiene cierto comportamiento, ¿no? Yo puedo apretar el botón y hay cosas que puedo hacer con el vaso. Hay mensajes que le puedo decir, apretar el botón, o trabalo, destrabalo, o saca agua o llenalo. Entonces digo, che, ¿no tiene sentido agrupar eso como si fuese una unidad, como si fuese un todo? Y bueno, y ahí surgió la idea y pintó, digamos. Es otra forma de trabajar, nada más. Por eso digo, no es tanto en un para qué, sino un por qué. Bueno, pues se les ocurrió o les pareció que era una mejor idea que tener datos y funciones sueltos. ¿Eduardo? Sí, yo vi esto un poquito por encima, así, pero fue en Ruby, no sé qué tanto cambia. Y me La idea es la pareció misma. ver que Sí. es la misma. Ah, porque me pareció que, por ejemplo, si querías crear un objeto que tenga un comportamiento similar a otro que ya habías creado, tenías dos opciones. Ujú. Uno sería replicar todo lo que ya habías hecho antes, y otro creo que le llaman heredar, que como que No, 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 no. Eso es otra cosa. co- copia o algo de superclases, no sé cómo es la cosa, medio rara. Es como que
asimila el comportamiento de un objeto que ya definiste y como que a lo nuevo le vas cambiando cosas. Eso No sé es si se otra. puede. No, eso es otra cosa. Eso es un concepto diferente. Pensé que me ibas a salir con otra cosa, pero no, te fuiste por otro lado. Em, dejemos lo otro para que me lo anoto. ¿Está? Me lo anoto para después. Solo Pero recuerdo el concepto de superclase, pero ya no sé si hay algo parecido en Python o algo así, no sé. Pregunto por generalmente preguntar. todos los lenguajes orientados a objeto tienen esto que vos estás hablando porque es uno de los provechos que se le puede sacar, ¿no? Podemos hacer algo de esto ahora. De hecho, sí, podemos hacer. Lo que vos estás hablando es un mecanismo que suelen tener los lenguajes orientados a objeto, que es no solamente tenés objetos, porque está bueno tener objetos, tengo un objeto nodo, tengo una clase nodo, tengo una clase ABB, pero hay otras cosas útiles que podemos hacer con clases, ¿no? Porque si vos, de nuevo, volviendo a la vida real, vos decís, bueno, yo tengo, por ejemplo, siempre el ejemplo clásico, hay dos o tres ejemplos clásicos que van a ver en la facultad, ¿sí? Son los ejemplos académicos típicos. Cuando lleguen a algoritmos 3 se van a acordar de mí. Primer ejemplo clásico, las figuras geométricas. Segundo ejemplo clásico, los animales. No sé si nos conviene más animales o figuras geométricas acá. Pero pensarlo así. Pensarlo como que si vos tenés una clase que sea, por ejemplo, cuadrado, ¿sí? Y cuadrado va a tener, típico ejemplo, una función, un método, una funcionalidad que es área, ¿sí? Calcular el área del cuadrado. ¿Sí? Esto debe devolver, por ejemplo, this. Había explicado ya lo que era self, así que usamos self. Self.ancho por self.ancho, ¿no? Porque debería ser lo mismo. Esto sería la fórmula para calcular el área del cuadrado. No estoy sorprendiendo a nadie con esto. Pero de repente vos decís, bueno, tengo otra clase, que es la clase, no sé, rectángulo. Le voy a poner un ancho por alto. Y después tengo otra clase que es, por ejemplo, un círculo. Y acá voy a tener más.pi, creo que en Python es así, por self.radio al cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Entonces vos lo que empezás a notar acá es, che, estas son todas figuras geométricas y todas tienen un método que se llama área, ¿no? Entonces, si yo llegara a tener, por ejemplo, una lista de figuras y tengo un cuadrado, supongamos que tienen un constructor y le paso los datos, ¿no? De hecho, no supongamos nada, hagámoslo. Hagámoslo porque si no después me van a coso. Decimos que esto va a tener un ancho. ¿Sí? Entonces self.ancho igual ancho. Vamos a decir que el rectángulo va a tener un ancho y un alto. Entonces this self. Trabajar todo el día en Java no es bueno para la salud. Ancho igual ancho. Y después self.alto igual alto. Y para el círculo vamos a tener un init que va a recibir self como siempre y un radio. Entonces ponemos self.radio igual a radio. ¿Sí? Supongo que tenemos esto. Entonces yo acá voy a tener, no sé, 4. Sí. Tengo un rectángulo de 4 por 5 y tengo un círculo de radio 3, por ejemplo. ¿Sí? Ponemos esto. Ahora, en Python no vamos a tener problema para hacer esto, porque si yo de repente quiero decir, bueno, tengo una lista con figuras geométricas, ahora quiero una lista con las áreas. No hay ningún problema, de hecho esto nos puede servir para después. ¿Cómo haríamos esto? Y imprimámoslo por pantalla, no quiero una lista. ¿Cómo hacemos? Y hacemos
for figura in figuras. Vamos a hacer un print del área, ¿no? Figura.área. Ponele. ¿Sí? Hasta acá está todo bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Va, creo que está todo bien, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? No dije nada, ¿no? Nada raro. ¿O sí? ¿Sí? Bien. Vamos a mover esto. Y vamos a ponerlo en figuras.py. ¿Cuál es el problema con esto? En principio en Python no habría mucho problema con esto. ¿Por qué? Porque todas las cosas son dinámicas y en tiempo de ejecución se verifica el tipo de las cosas, ¿no? Entonces, va a recorrer la lista, va a intentar llamar o mandarle el mensaje área al objeto que tiene ahí. Si lo tiene bien y si no, también. ¿Sí? Y no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque Python se da cuenta si esto existe o no. Supongamos por un momento que esto fuese un lenguaje no de tipado estático, de dinámico, sino de tipado estático. Esto tendría que ser un listado de cuadrados, rectángulos o círculos. Si le pudiésemos poner un tipo a esta lista, ¿de qué tipo sería la lista? De las tres cosas, ¿no? Una lista de cualquier cosa puede ser. ¿Sí? Entonces, si esto fuese un lenguaje con tipado estático, no podríamos hacer esto y no podríamos hacer esto. Tendríamos que por cada una de las figuras saber qué figura es. O quizás no se va a ver sí, no se va a ver porque no hay tipos acá y no creo que se lo estén imaginando. Pero no importa, dejemos esa discusión para después también. Corramos esto. ¿Sí? Y vamos a continuar con el ejemplo después de esto. Figuras.py. Ahí está. Esto, Tenés que importar la librería más, profe. sí, eso sí, no me acordaba si era Y va en minúsculas, con creo. minúscula, claro, eso decía. Eso es lo que estaba pensando más que en lo otro. El pi también va en minúsculas. Preguntémosle. Más punto. Bueno, no me lo quiere completar. Sí, está bien, todo con minúscula. Está. Radio. Sí, cuando aprenda a escribir, creo que va a funcionar todo mejor. Ahí está. ¿Sí? Tenemos esto. En el for de figura. Se dice. ¿Qué? Ah, sí. Sí. Figuras es lo que quiero iterar. En este caso, esta lista. Figura es. En cada iteración, figura va a tener una de las figuras que están acá adentro. Sí. Ahora, generalmente, ¿qué otra cosa se le agrega a este ejemplo? Que de nuevo, vamos a obviar la parte de los tipos, que esto en un lenguaje estático no se podría hacer porque los tipos serían distintos, entonces yo no podría directamente, ni siquiera podría tener la lista. Ignorémoslo porque esto es Python y se puede. Hablemos de otro problema. Hablemos de, supongamos que estas figuras geométricas, yo estoy haciendo un programa de dibujo, ¿sí? Donde puedo dibujar formitas, ¿sí? Y supongamos que las figuras tienen un color, ¿no? Bueno, las figuras geométricas pueden tener un color porque estoy dibujando por pantalla, la quiero dibujar. Incluso podría decir, tienen cierto color de línea, cierto grosor de línea, distintos atributos. Entonces yo digo, bueno, ¿sabes qué? Quiero que estas cosas tengan un color. Digo, dale, color. Yo digo self.color igual color. ¿Sí? Entonces, le voy a poner otro método que sea mostrar color. ¿Bien? Y esto va a decir, esto directamente imprime por pantalla, ¿sí? Print mi color es self.color. Aquí viene la parte medio rara porque vos decís, che, si todas las figuras tienen el mismo color,
O tienen el mismo color, tienen el color. Primero, voy a tener que agregar esto acá. Y después voy a tener que copiar un método que es exactamente igual, ¿no? Tipo, literal, igual. Ustedes saben que cuando hay duplicación de código siempre está pasando algo raro. ¿Sí? O por lo menos tienen que empezar a sospechar que pasa algo raro. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. No se olviden que los ejemplos académicos generalmente son, che, pero en la vida real no voy a hacer eso cuando no importa. ¿Sí? Es un ejemplo para ver simplemente... es un ejemplo. ¿Sí? Bien, tenemos esto. Ahora, si yo hago esto y en vez de imprimir la figura, lo que vuelvo a decir es figura.mostrar color. ¿Sí? Esto, de nuevo, esto no tiene ningún problema para ejecutar. Lucas, ¿qué me estás diciendo? Bueno, ignorando eso, ignorando que en el constructor yo no le puse el color. Rojo, verde, azul. ¿Sí? Tenemos eso. Corremos esto y funciona. Pero para que eso funcione, y de nuevo, esto es muy sencillo, ¿no? Es un mostrar color que es una estupidez. Pero vemos que tenemos duplicación. ¿Qué pasa si fuese algo más complejo y vemos que estas tres clases tienen el mismo comportamiento? ¿Sí? Y ahí es donde van a entrar dos conceptos. Sí, Jaco. No, perdón, fue sin querer, fue sin querer. No, Jaco. Bueno, básicamente lo que estaba diciendo es, acá es donde van a entrar dos conceptos de programación orientada a objetos que creo que casi todos los lenguajes orientados a objetos implementan en una forma u en otra, que es el concepto de herencia. Bueno, polimorfismo, con este ejemplo dije que no me va a servir. Hablemos del concepto de herencia, que es lo que hablaban antes de las superclases y todo eso. ¿Sí? ¿La idea cuál es? La idea es que estas tres clases que tengo acá son figuras geométricas, ¿no? Yo empecé diciendo, vamos a hacer figuras geométricas. Y después definir tres clases distintas. ¿Por qué definir tres clases distintas? Bueno, porque tienen un comportamiento distinto, ¿no? Para calcular el área de las figuras, yo necesito de alguna forma poner un cálculo diferente. Pero siguen siendo formas geométricas, ¿no? ¿Es lo de clases padres o clases con hijos? Quizás. Ahora vamos a ver eso. Pero entonces lo que yo estoy diciendo es que, primero, estas tres clases comparten comportamiento. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Que comparten un comportamiento? Sí. Sí, Lucas, es re obvio, no sé qué me estás diciendo. Está bien. Perfecto. Sí. Sí. Listo, entonces, ¿podemos de alguna forma extraer esto y factorizarlo en las tres clases? Bueno, extraigamos este comportamiento y programémoslo una sola vez. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a decir es que estas tres clases, la clase cuadrado, la clase rectángulo y la clase círculo, en realidad también son figuras geométricas. Entonces, yo lo que voy a decir es que voy a decir, tengo una clase figura. ¿Sí? Y la clase figura va a tener todo el comportamiento básico que quiero que tengan las figuras. En este caso, quiero que mi clase figura, no vamos a meternos en clases abstractas, ni en interfaces, ni nada. Quiero aquí también dejarle trabajo a la gente de algoritmos 3, ¿no? Pero vamos a mover acá las características básicas en común que tiene esto, que es el color. ¿Sí? Entonces, voy a sacar el color de acá. Voy a ponerlo acá. ¿Sí? Y el método mostrar color, que digo que es común en las tres, lo pongo acá. ¿Sí? Entonces, al yo sacar esto, obviamente si corro esto no va a funcionar, porque no es más parte de la clase, no existe el color.
Lo que sí puedo decir es, puedo decir, la clase cuadrado es también clase figura. ¿Sí? Esta es la parte de herencia. Lo que significa esto es que cuadrado es una clase que hereda de figura. ¿Qué significa herencia? Significa que está derivada de. ¿Sí? Generalmente se suele armar una jerarquía de clases. ¿Sí? Decir, bueno, tengo esta clase y de esta clase derivan tales otras clases. No es más que eso la herencia. Si digo, tengo una clase figura y digo que mi clase cuadrado se construye en base a lo que es la figura. ¿Sí? Entonces, mi clase cuadrado tiene todo lo que tiene figura, pero le agrega cosas extra. ¿Sí? Entonces, figura, rectángulo también es una figura, y círculo también es una figura. ¿Sí? Hasta acá, ¿se entiende el asunto cómo es? Entonces, cuadrado, rectángulo y círculo son figuras. De hecho, cuando hablen de herencia, seguramente cuando se toque el tema, van a decir, bueno, la relación de herencia es una relación del tipo es un. ¿Qué? Bueno, es un, ¿por qué? Porque yo estoy diciendo que cuadrado, rectángulo y círculo son figuras. Entonces, un cuadrado es un o una figura. ¿Sí? Un rectángulo es una figura. Un círculo es una figura. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos clases que heredan de otras, decimos que esta clase también es de esta clase. ¿Sí? Un objeto, este objeto que tengo acá, yo acá estoy construyendo un objeto de clase cuadrado, pero como el cuadrado también es una figura, ese objeto también es de clase figura. ¿Sí? ¿Puedo ponerle varias clases? Eso que decís vos se llama herencia múltiple. ¿Sí? Creo que Python soporta múltiple herencia. Java no soporta múltiple herencia. C++ soporta múltiple herencia. Python no me acuerdo, creo que sí. Debería buscarlo. Sí. Generalmente no se suele hacer eso en la vida real, sí se suele trabajar más con interfaces. ¿Qué son interfaces? De nuevo, esto lo vamos a dejar para algoritmos 3. Igual que clases abstractas y un par de cosas más que no son. No me quiero ir demasiado de tema. ¿Sí? Pero hasta ahora entonces lo que digo es que estas tres cosas que están acá, además de ser círculo, rectángulo y cuadrado, son figuras geométricas. Sí, Lucas. Sí, pregunta. ¿Dijiste que polimorfismo no servía para este ejemplo? Sí que sirve. Lo que Porque, pasa es que sirve, y de hecho era mi intención inicial. De mi hecho, todavía puedo pregunta, hacerlo, sí. Pero el tema es que no tiene tanto sentido para ustedes, porque de nuevo, el primer ejemplo no tenía sentido para ustedes. ¿Por qué? Porque a Python no le interesa si la lista es mixta o si lo que sea, digamos. Porque dinámicamente en tiempo de ejecución se va a fijar. Entonces, sí. Vamos a hacerlo, pero quizás no tiene demasiado sentido acá. ok. Que va a ser el próximo paso. A Aria lo voy a mover también. Pero entonces, si yo corro esto va a funcionar, pero no va a funcionar, ¿no? Va a funcionar, pero no va a funcionar. Tipo, claro. ¿Por qué? Porque cuando... Si se fijan, esto casi funcionó, ¿no? Pues yo lo estoy diciendo es recorrer las figuras y mostrar el color. Che, pero el círculo no tiene mostrar color. No tiene mostrar color, pero círculo es una figura y figura tiene mostrar color, ¿sí? Entonces va a poder invocarlo. Lo que me está diciendo es que, mirá, yo intentó hacer el print, o sea, llegó bien, digamos, lo encontró. Pero lo que me está diciendo es que color no está inicializado. ¿Sí? Entonces, cuadrado, la instancia cuadrado no tiene un atributo color. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque lo estamos pasando, pero no lo estamos usando. Podría poner acá self.color igual color y eso funciona. Sí. De hecho, dice mi color es rojo y después tenemos el mismo problema para rectángulo. Pero la pregunta es, che, cuando yo inicialicé figura geométrica, digo que el constructor de figura recibe un color. ¿Sí? Entonces, no le corresponde a la figura inicializar lo que es el color, ya que es un atributo propio de él. La respuesta es sí, y lo que vamos a hacer entonces es invocar al constructor de la clase padre, ¿sí? De la clase que está por encima, de la clase superior, si quieren. ¿Sí? ¿Está bien?
Si esto es una jerarquía, decimos que vamos derivando cosas, vamos a decir figura, abajo está cuadrado, rectángulo y círculo, porque son las que derivan de ahí, ¿sí? Lo que está arriba de esas figuras es figura, ¿sí? Entonces vamos a llamar a super, la clase superior. Vamos a llamar al init, pasándole el color, ¿sí? Más o menos, medio raro, pero, sí, yo qué sé. Entonces esto va a invocar al constructor de figura. Tus ojos, bueno, ¿qué crees que te diga? Para, ¿esto en Python no se podía hacer esto? ¿Cómo era? Sí, Python... Ah, con Python 3, sí, Python 2 no. Pero bueno, acá usamos Python 3. Python 2, creo que lo único que queda en Python 2 son proyectos legacy, así que no importa. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es invocar al constructor de mi clase padre, porque el constructor de la clase padre tiene todo el comportamiento de la clase padre, ¿sí? Entonces invoquemos como corresponde el constructor de la clase padre. Esto está invocando a este init de acá, que si yo tuviera más cosas, también las inicializaría, ¿sí? Y ya está, ¿sí? Entonces, ahora sí, mi programa funciona bien. El comportamiento lo puse una sola vez. Y otra cosa que puedo hacer, si querés, acá podemos introducir la parte de polimorfismo que hablaba Lucas, creo que preguntó. Puedo especializar comportamientos, ¿sí? Es una de las partes clave de orientación a objetos. Cuando yo digo que tengo un método mostrar color, ¿sí? Yo llamo mostrar color y lo que va a hacer círculo, por ejemplo, es llamar al mostrar color del padre, ¿sí? Porque es el que lo tiene definido. Pero yo podría decir, no, 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 no. No me gusta cómo muestra el color del padre o quiero hacer algo especial para mostrar el color, ¿sí? Y entonces lo que voy a hacer es decir, ¿qué te importa, no? ¿Qué te importa mi color? Entonces, en particular el círculo es muy mala onda y el círculo no te dice cuál es su color. No. Mal. Entonces, lo que yo sí puedo hacer eso, ¿sí? Puedo ir cambiando el comportamiento según de qué tipo sea el objeto. Fíjense que en el primer caso llamó a la implementación del padre y en este caso no llamó a la implementación del padre. Esto nos va a permitir que los objetos se comporten distintos según su clase, ¿sí? Por más que hereden de una clase padre, podemos tener comportamiento distinto. Esto, de nuevo, va a ser más importante cuando tengamos tipado estático. Tipado dinámico, de nuevo, hubiese funcionado igual, no me importa. Pero bueno, está bueno verlo, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Mi intención no es que casen todo esto, mi intención es simplemente darles una pequeña introducción como para que vean y después no caigan de paracaidistas en Algoritmos 3. Solo porque no es el mismo nombre, claro, claro. Sí, pensarlo de esa forma, sí. Pero como que estoy redefiniendo el comportamiento de mostrar color. ¿Sí? De hecho, lo que hasta se podría hacer es decir, eh, podría ser que el círculo se queje, tipo que qué pesado sos. ¿Alguien se acuerda que uno la opción para que no te pusiera el end line era? End. ¿Sí? ¿Eso funcionaba? Creo que funciona. Y podemos invocar a la implementación de la clase padre. ¿Sí? Entonces, qué pesado sos, mi color es azul. ¿Sí? Puedo combinar los comportamientos o puedo... Claro, ahí está. Gracias, Manuel. ¿Sí? Entonces, no solamente puedo refilarlo, sino también puedo reutilizarlo. Puedo decir, bueno, está bien. Quiero mostrar mi color, pero antes quiero hacer algo más. Bueno, se puede hacer también, ¿sí? Tenés todo el comportamiento en común, lo tenés en un lado, pero vos a eso le podés agregar cosas. ¿Y es por orden que sabe qué color tiene que ser usado en el padre? ¿Cómo por orden? ¿Viste cuando tenés la lista de figuras que, por ejemplo, llamás a cuadrado y le pasás 4 rojo? Sí. Como que en ningún momento... Sí, lo eh, agregué eso, ¿eh? El constructor de cuadrado recibe ancho y rojo, ancho y color, y dice invoca Ah, al constructor de la clase padre con color, que es lo que espera. acá. Pará, ¿Sí? perdón, pensé que no. Me No, estaba no, hablando. está bueno.
¿Está bien? Entonces puedo especializar comportamientos según la figura geométrica o según lo que sea. Si esto fuese C, como para que se entienda un poco más la idea, si esto fuese C, ¿cómo haríamos esto? Si esto fuese C, tendríamos algo así como, por ejemplo, según lo que vimos, ¿no? Lista T figuras, ¿sí? Y hubiese hecho algo así como lista insertar, figuras, ¿cómo ponemos ese? Ponemos cuadrado crear, por ejemplo, ¿no? Con los parámetros, no voy a poner, ¿sí? Y después insertaríamos un rectángulo, y después insertaríamos un círculo, ¿sí? Pero estos son 3 TDA diferentes. Entonces, si yo estuviese recorriendo la lista y obtengo un elemento de la lista, digo lista, obtener de la lista de figuras la posición, no sé, 7. No sé, había más cosas en esta lista, son todas figuras geométricas. Ahora, obtengo la figura que está en la posición 7 de la lista, por ejemplo. Void figura. ¿Sí? ¿Qué sé yo si es un cuadrado, un círculo, no sé, una espiral? No sé, cualquier cosa podría ser, ¿no? Entonces yo no podría llamar una función, no podría llamar, por ejemplo, a cuadrado área y pasarle la figura, ¿no? Yo no sé qué es primero porque esto es void. Puede ser cualquier cosa. ¿Sí? No sé. ¿Cómo debería ser? ¿Debería tener alguna forma de distinguir cuándo es uno y cuándo es otro? ¿Debería ponerle quizás al TDA? ¿O debería quizás tener un TDA que tenga dentro un enum que me diga qué tipo de figura es? Y después lo que debería ser una especie de if figura tipo igual a cuadrado. Hacer una cosa y si no, hacer otra. ¿Sí? Debería tener if else, varios if else con el comportamiento que quiero para cada una de esas figuras. Por ejemplo, si yo hiciera eso, bueno, si agrego otra figura tengo que modificar esto para poder manejar esa nueva figura. En este caso no, en este caso si agrego una nueva figura, no hace falta hacer todo eso. Si agrego una nueva figura, lo único que digo es, no sé qué figura puedo agregar acá, una estrella. Una estrella de... Sí, pongamos el radio de la estrella, no importa. Obvio que eso funciona para una estrella. Y el color es igual, ¿sí? Y ya está. No es que tengo que tener no tengo que poner un if, else y agregar y modificar el código porque este tipo en realidad está tagueado y me dice si es tal cosa o tal otro y tengo que fijarme cuál es según para ver. No, acá cada clase es responsable de saber cómo hacer las operaciones, ¿sí? Si no está definida, se resuelve con lo que ya estaba del caso base, digamos, y si yo quiero especializarlo, puedo, ¿sí? Esto significa que también, en realidad, lo que yo podría hacer es tener área como parte de la clase base. Y esto lo que me va a devolver es... Podría... Vamos a poner así, ¿sí? O vamos así. Y yo digo, bueno, la estrella no sé cómo definir el área de la estrella. Lo dejo sin nada, ¿sí? Entonces cuando vengo acá, pongo estrella 3 negro. ¿Sí? Cuando muestre el color y muestre el área, pongamos el área. La última no la voy a imprimir, obviamente. ¿Sí? None. No sabe cuál es el área de la estrella, no sabe calcularla. ¿Sí? No especialicé ese comportamiento, no lo sabe hacer. Listo. No querés especializar el comportamiento, no lo hagas, eso queda definido como el caso padre. No tengo que agregar condiciones cada vez que agrego una clase nueva, cada vez que expando la jerarquía o agrego algo nuevo, no tengo que ir a modificar el código y decir, tengo que manejar este caso. No, el manejo de ese caso se encarga la clase. ¿Sí? ¿Jaco?
Hola, profe. Yo tengo una duda desde antes. Uh, que- decime. igual es una cosita chiquita. ¿Viste cuando empezamos a definir, poner el rectángulo? Sí. Que lo definís y pones, y que cuando lo definís llamás a super.init y le mandas el color. No entiendo el super.init y por qué al Ujú. llamar al programa nos da el color. Eso me perdió. Empecemos por el principio. Empecemos por la primera pregunta que me dijiste es, ¿no entendés qué significa esta línea? O sea, es para general en todo hacer super.init. Entiendo que es como que llamas al padre y el padre termina, que te crea la figura con, bueno, la función del padre. Vos tenés Eso lo entiendo. figuras. Las figuras tienen un color. ¿Sí? Vos estás diciendo que rectángulo es una figura. Si rectángulo es una figura, vos querés que se inicialice también como figura. Querés inicializar lo específico de esta clase, que es ancho y alto, pero querés inicializar color también. ¿Sí? ¿Cómo inicializás color? Haces self.color igual color. Y todas las figuras van a tener un color, entonces es mejor hacerlo en otro lado. Claro, porque el tema es, ¿qué pasa si esto, además de inicializar el color, te dice self.color de línea igual al color? Y dice, bueno, en principio mando todo igual, o no sé, ancho línea, no sé, lo que sea. Podría ser cualquier cosa, ¿sí? Podría tener un montón de lógica este constructor. Y eso significa de que si yo quiero hacer esto, tendría que replicar no solamente la inicialización del color, sino toda. Tendría que copiar toda la lógica del constructor siempre. Cada vez que yo cambie el constructor de figura, tengo que modificar todas las figuras que dependen de él, ¿no? Entonces dice, che, ¿no estaría bueno que en vez de yo tener que copiar todo ese código, pueda invocar ese código y inicializar esa parte? Y sí se puede. Entonces lo que vos decís es, dame la superclase. La superclase es la clase que está por encima, ¿sí? La clase superior, si querés, que sería figura. Em, y a esa clase invócale el init, que sería el constructor, pasándole los parámetros que necesita ese constructor. En este caso, el color. ¿Sí? Eso es lo que significa esta línea. Ah, y Invoca. después lo llamás. Ah, ya entendí. Claro, entonces esto está llamando al constructor del padre. Entonces esto va a inicializar color y ancho de línea. Y después vos inicializás lo que querés. ¿Sí? Claro, ya entendí. Me había perdido en eso. Bueno, perfecto, muchas gracias. Nada. Bien, ¿hasta acá todo bien? Si hay abuelo, se puede usar super super. En general no está tan bueno ir a las clases más atrás del padre. ¿Sí? Una cosa es que se puede hacer, otra cosa es que se debe hacer. Vos siempre te manejás con tu superclase porque es la clase que conoces. ¿Sí? Nada más. No, si tenés que ir al abuelo y tenés que saltear a tu clase padre para ir al abuelo, pensá que hay algo que estás haciendo mal. Porque quizás tu clase no debería ser derivada de la clase padre, sino de la clase abuelo. Es muy raro. O quizás lo que necesitas vos no es herencia, sino composición. Cuando empiezan a aparecer cosas raras, vos dudás. Si hay abuelo, estás bardeando. Sí, no sé. Vos empezás a dudar. En Python no sé si se puede acceder al abuelo. En general ese tipo de cosas no se pueden hacer. Y en general acceder a la superclase en lenguaje de programación de objetos se puede hacer de forma limitada. Sí, como en este caso invocar al método padre y nada más. Sí, super super. Creo que nunca vi super super. Debería ver si en Python se puede hacer. Creo que no. Pero bueno, podemos probar. Bueno. Em, lo que estaba pensando mientras hacía, si hasta acá se entendió, porque esto me sirve para enganchar con el otro tema que quería dar, que era un poco era ver un poco de objetos y lo otro era ver un poco de excepciones. Es ver excepciones, ¿no? Entonces yo les dije cuando dije lo de la estrella, se me ocurrió, frené porque se me ocurrió. ¿Decepciones? No. Em, se me ocurrió decir, che, si alguien invoca el área de la figura, espera que le devuelvan un número, yo le devuelvo no, no es un número. Es un caso de error, es un caso excepcional, ¿no? Las excepciones son un mecanismo que se usa para alterar el flujo normal de ejecución y se suele usar
en los lenguajes orientados a objetos para manejar casos de error. ¿Sí? Igualmente no es algo específico de lenguajes orientados a objetos y pueden tener lenguajes que no tienen objetos e igualmente manejarse con algún mecanismo al estilo de excepciones. ¿Sí? Está muy bueno el mecanismo que tiene Common Lisp de manejo de errores, un poco más rico que esto. Pero bueno, no importa. Vamos a ver esto. Lo que yo puedo decir es que si alguien invoca al método área y no está definido cómo se calcula el área, lo que puedo hacer es decir que ocurrió una situación excepcional que no debería haber ocurrido. Y puedo decir, por ejemplo, raise exception. No sé, y ponerle un... No está definida el área. ¿Sí? Alguien no hizo su trabajo. Por ejemplo. Entonces, en este caso, yo lo que estoy logrando con esto es que cuando alguien intente calcular el área de una figura que no definió su área, explote todo. ¿Sí? Entonces, explotó todo. No hay ninguna duda que acá lo que me dice Python es, empezó a calcular, calculó 16, 20, 28, cuando vino a la última figura dice, che, excepción, ¿sí? No está definida el área. ¿Sí? Entonces, murió. ¿Por qué muere? ¿Cómo funcionan las excepciones? Las excepciones funcionan de esta forma. ¿Se acuerdan cuando vimos cómo funcionaba el stack y los stack frames? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que cuando yo invoco una función, en el stack se apila un stack frame que dice estas son las variables locales de esta función, cuando termines volví a ejecutar acá? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no se acuerdan de nada? Tan en otra. ¿Más o menos? Sí. Sí. Bueno. Hagamos esto con una función. Pongámosle de nombre main. Porque sí. Y voy a decir que en mi main voy a hacer... voy a invocar la clase ejemplo, la función ejemplo. ¿Sí? La función ejemplo lo que va a hacer es crear las figuras. ¿Sí? Y después va a llamar al método mostrar áreas de las figuras. ¿Sí? Y después lo que voy a tener es mostrar áreas, que lo que va a hacer es mostrar, ¿sí? Esto que hacíamos antes. ¿Está bien? Entonces, en definitiva lo que quiero es que se ejecute main. ¿Está bien? Esto no va a cambiar nada. Va a seguir muriéndose. Nada más que ahora el stack trace es un poco más grande. ¿Por qué? Porque está explotando en el main, ejemplo, mostrar áreas, área. ¿Sí? Todo eso está apilado en el stack. Estos son los stack frames. Cuando sucedió esta excepción, yo estaba en la línea 14 en la función área. ¿Sí? La función área fue invocada desde mostrar áreas, línea 61. Este mostrar áreas fue invocado en ejemplo, línea 57. Y este ejemplo fue invocado en la línea 53, que está el main. ¿Sí? ¿Me siguieron hasta acá? Este sería el stack trace. Cada uno de estos representa un stack frame que estaba apilado en el stack. ¿Sí? Bien. Fíjense lo que pasó. Estaba todo esto apilado. Ocurrió una excepción. Y violentamente se desapilaron todas las cosas que estaban en el stack y finalizó el programa. ¿Sí? ¿Cómo funcionan las excepciones? Básicamente cuando una parte del programa tira una excepción, lo que va a pasar es que el programa va a empezar a mirar. Pensémoslo de esta forma. Alguien va a tirar una excepción, va a levantar una excepción, ¿sí? En una parte del código, y lo que va a hacer el programa es va a empezar a desapilar todo del stack, ¿sí? Hasta que encuentre a alguien que sepa qué hacer con ese caso excepcional. En este caso, empezó a desapilar cosas del stack, encontró que no había nadie que supiera manejarlo, y no hizo nada. ¿Sí? Murió el programa. Che, pero Lucas, ¿se puede poner a alguien? ¿Cómo para que alguien maneje esta situación excepcional? Bueno, existen keywords, existen construcciones para que
se puede hacer esto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es voy a volver al código, voy a decir, che, no quiero que muera el main si hay un ejemplo. Si hay un ejemplo, estaba diciendo. Si hay una excepción, ¿sí? Lo que quiero que suceda es que, no sé, que no muera. Por lo menos tirar un mensaje, decir, che, pasó algo malo y voy a salir, ¿sí? Entonces lo que yo puedo hacer es decir, meter mi bloque que sé que va a fallar, meter mi código en un bloque try, ¿sí? Y el bloque try tiene dos partes. Tiene el try, bloque de código que quiero ejecutar, y después el manejo de error. ¿Qué quiero hacer acá? Quiero ejecutar el código, pero si hay un error, quiero hacer otra cosa. Cuando pasa algo, lo que quiero hacer es, por ejemplo, decir... hubo un error. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué va a hacer esto? Va a venir acá, cuando se lance la excepción, va a empezar a desapilar cosas. Va a desapilar área, va a desapilar mostrar áreas. ¿Por qué? Porque no tiene manejo de excepciones. Va a desapilar ejemplos. ¿Por qué? Porque no tiene manejo de excepciones. Va a llegar a main y va a decir, che, main tiene manejo de excepciones. No lo voy a desapilar. Y va a seguir ejecutando según el manejo de errores que tiene, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que me va a decir hubo un error, ¿sí? Eso también significa que si yo acá tenía más cosas, ¿sí? Esto no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque la excepción de nuevo desapila todo y no vuelve a la ejecución normal, sino que solamente retorna a la ejecución si encuentra a alguien que sepa manejar. Y todo lo que está en el medio lo saltea. Esto lo va a saltear, ¿sí? Entonces, si yo corro esto, ese printf no se va a ejecutar. ¿Sí? Sigue mostrando lo mismo. Yo puedo poner acá un montón de cosas y no las voy a ejecutar. ¿Por qué? Porque la excepción hizo que el flujo normal se vea alterado. Si yo saco el último elemento, van a ver que eso sí se va a ejecutar, ¿sí? Fin de las áreas, ¿sí? Eso se ejecuta. En cambio, si está la otra figura, que es la problemática, esto se saltea por completo. Incluso si había más cosas acá abajo, ya mostré todas las figuras. Y si acá ponemos fin normal del programa, ¿sí? Entonces esto no va a ejecutar ninguna de esas dos cosas. Simplemente dice hubo error. ¿Por qué? Porque el chabón cuando ejecute área va a saltar un error. Dice acá no hay manejo de errores. Listo. Desapilo todo violentamente. Me llamaron desde ejemplo. Acá no había manejo de errores. Listo. Desapilo todo violentamente. Llega acá y dice, ah, pará, yo estaba acá. Pero esta función sí tiene manejo de error. Bueno, saltemos todo lo que hay en el medio. Vayamos al manejo de error. Listo. Manejemos el error. Alguien había levantado la mano, pero bueno, veo que no está más. ¿Existe algo así en C? En C no, en C++ sí. Bien, ¿se entiende entonces lo que es una excepción y cómo funciona? Bien, hay dos cosas más que pueden hacer con esto. O por lo menos una. ¿Sí? Sí. Pongamos acá, por ejemplo. Yo puedo querer hacer algo especial cuando hay una excepción, pero quizás no quiero manejar la excepción, ¿sí? Entonces lo que puedo hacer es decir, bueno, intenta hacer esto. O sea, en el try es, acá adentro puede haber alguna excepción. Pero en vez de poner un except, voy a poner un finally, ¿sí? Finally del ejemplo. Y veamos si esto altera un poco el funcionamiento del programa, ¿sí? Fíjense que ahora este mensaje sí salió. O sea, se ejecutó esta línea no se ejecutó, pero esta sí, ¿sí? Y la excepción no se manejó y después esta línea tampoco se ejecutó y esta sí, ¿sí? El finally es un bloque de código que se va a ejecutar siempre. Haya una excepción o no haya una excepción, ¿sí? Entonces por acá, si yo le pongo finally, acá pongo print finally del main, esto se va a ejecutar siempre, haya excepción o no, ¿sí? Entonces, si acá tiene una excepción, se va a ejecutar esto, se va a ejecutar esto
y esto. ¿Sí? Ahí está. Y si no hay excepción, si no está la estrella, lo que se va a ejecutar, ¿qué es? Bueno, se ejecuta todo esto, viene acá, este print se va a ejecutar, este print se va a ejecutar, ¿por qué? Porque haya error o no, lo va a ejecutar. Esto lo va a ejecutar, esto no, porque no hubo excepción, y esto sí. ¿Sí? Entonces, ven que tenemos un montón de print acá, terminó las figuras, eso finally, fin normal y finally. ¿Sí? Entonces, las excepciones son una forma de alterar el flujo del programa cuando ocurre una situación excepcional. Entonces, la idea es, nosotros programamos el caso lindo, por ejemplo, las cosas que hicieron con archivos en el TP, por ejemplo. ¿Sí? Yo programo todo suponiendo que el archivo se abre bien. No verifico. Hago sí, hago todo, voy leyendo, listo. Si algo falló, tiro una excepción. No me preocupo. ¿Está bien? O si abro el archivo y algo falló, va a tirar una excepción. ¿Dónde manejo? No sé, puedo manejar la excepción arriba y decir que en general algo falló o lo que sea. Pero de nuevo, es básicamente una forma distinta de estructurar el flujo de nuestro programa. Rompe un poco con lo que es la programación estructurada porque se puede pensar como un go-to bastante violento esto, ¿no? Porque vos saltaste desde este punto del programa, ¿sí? Si sacamos lo del final y todo lo demás, es como que estaba ejecutando acá y de repente empecé a ejecutar acá. Che, y todo lo que está en el medio, ¿qué pasó? Lo salteaste. Sí. Bueno, es así la vida. ¿Qué vas a hacer? A ver. Veo que están manos levantadas. Martín. Una pregunta. Sí, ¿En Python no había para vos tener como excepciones específicas? sí, obvio. Onda, En try casi todos los esto, lenguajes except, hay. se meten a fall. Ah, ok. Sí, 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 sí. Está. De hecho, suele ser muy útil tener excepciones específicas justamente por los distintos casos de error que pueden tener. Yo acá lo que hice fue tirar una excepción genérica, ¿sí? Una exception. Pero como tenemos una exception, ustedes pueden tirar objetos de distintas clases, ¿no? Pueden tener una jerarquía de errores excepcionales. Es decir, bueno, tengo una excepción que es error de archivo. Y error de archivo, bueno, puede ser un montón de errores de archivo, ¿no? Entonces puedo tener la clase error de archivo y derivado de ahí puedo tener error abrir archivo y puedo tener error de escritura de archivo, error de lectura de archivo, ¿sí? Entonces puedo tirar distintos tipos de excepciones y cuando vengo acá al except, puedo decirle, bueno, agarra un tipo de excepción particular. Entonces, except, no sé, file exception, por ejemplo, ¿no? Entonces, este except solamente vale si lo que tiraron como excepción es una excepción de archivo, ¿sí? Si es algún otro tipo de excepción, no va a manejarse ahí y va a seguir explotando todo, ¿sí? ¿Quién levantó la mano primero? A ver. Joaquín. No. Disculpa, te iba a hacer una consulta que me quedé hace un rato. ¿Podrá bajar para abajo? ¿Toqué? ¿No le molesta a esto que en ejemplo, viste, hayas llamado a mostrar áreas y recién abajo hayas definido áreas? No sé si me explico la duda. Está muteado. Sí, correcto. Eso también es correcto. No, no le molesta. Esto si fuese C no compilaría, ¿no? Porque vos decís que estoy llamando desde el main a una función ejemplo, pero la función ejemplo está acá abajo. ¿Por qué no funciona en C? Bueno, porque C hace una sola pasada por el archivo, ¿sí? C va leyendo de arriba para abajo y dice, tengo el main, no sé lo que es ejemplo. Che, ¿qué es ejemplo? No sé, no funciona. Entonces dice, no sé lo que es ejemplo, bueno, eso es una función externa. Y después encuentras, che, estoy definiendo ejemplo después de llamarlo, entonces en C no funciona. En Python sí funciona. Sí, porque Ah, está. acuérdate que es todo dinámico, ¿no? Entonces, ¿cuándo se va a definir qué es ejemplo? Bueno, en tiempo de ejecución. Cuando llega a esta línea, se fija, ¿existe ejemplo? Sí, existe porque ya se definió. Pero durante el parseo no importa. Y tipo, no Ya importa. está. Gracias. Nada. Bueno, perfecto.
Hay muchas cosas más que se pueden hacer. Hay muchas cosas más que pensaba hacer. No sé si tiene mucho más sentido. Em, digamos, mi intención no es que sean especialistas en Python y ver, no sé, listas por comprensión y ese tipo de cosas. Las pueden aprender por su cuenta. Mi idea siempre es que vean Python para que vean algo distinto. Sobre todo los que vinieron de C de toda la vida, para que vean algún lenguaje con manejo de memoria automático y no que sea todo manual. Que vean algún lenguaje que sea con tipado dinámico. ¿Sí? Y también un poco la intención es ya darles una introducción de lo que es algoritmos 3 cuando vean paradigma orientado a objetos, cuando vean jerarquías de clases, cuando vean excepciones, ¿sí? Cuando vean testing también, por eso damos testing, que no lleguen en bola, digamos, que les cueste un poquito menos algoritmos 3. Ahí está. Creo que podemos dejarlos acá. ¿Alguna duda más de Python? ¿Qué cátedra recomendada de Algo 3? Eso, no sé, eso pueden preguntar en Discord. Yo hace mucho que no curso algoritmos 3, así que no sabría decirte. ¿Es muy difícil algoritmos 3? Ya me conocen, yo les voy a decir que no. ¿Jaco? Profe, tengo una pregunta que la dejé en el aire porque, bueno, no quería interrumpir. El tema de las áreas. Cuando vos llamás a las áreas, desde Ujú. mostrar áreas, cada figura se encarga de por sí misma encargarse de su propia área, que debe estar dentro de su clase, ¿no? Claro. Ah, claro, ahí me perdí. Yo pensé que tenía que estar adentro de figuras. No, nada que ver. Bueno, En era eso. este caso, figuras es un método polimórfico. Ya van a verlo en algoritmos 3. ¿Sí? Área está definido en figura. ¿Sí? Entonces tengo un comportamiento común para todas las figuras que es, bueno, no se calcula el área. Y después yo redefino dentro de las figuras, la especializo. Digo, bueno, este método lo especializo porque cada figura calcula su área de forma distinta. Es como una especie de caso base en caso de que no haya estado definida la propia clase. Ponele, sí. Sí. Está bien pensarlo de esa forma, está bastante bien. Después en algoritmo. ¿Cuáles son los temas de algoritmos 3? Así de memoria. De hecho, no sé si decirlo. De hecho, pueden preguntarle, por ejemplo, bueno, no voy a dar nombres específicos, pero hay gente de esta cátedra que también es ayudante en algoritmos 3, en alguna cátedra de algoritmos 3. Vos sabés de quién estoy hablando. Vos sabés que estoy hablando de vos, estás mirando este video. No. A veces en un par de clases estuvo presente en la clase. Bastante chusma esta persona. Tiene ganas de aprender. Así que seguro que si preguntan. De hecho, en el Discord hay gente de cuatrimestres anteriores todavía. Gente que todavía no salió del server, no sé por qué, porque le gusta Algoritmos 2. Pueden preguntar, che, los que ya cursaron Algoritmos 3, ¿qué onda? ¿Qué les parece? ¿Qué cátedra les resultó? O lo que sea, ¿sí? Pueden aprovecharlo. Y los correctores ya casi todos pasaron por Algoritmos 3, así que... Y los que todavía no terminaron Algoritmos 3 lo están cursando ese cuatrimestre, así que les pueden traer opiniones fresquitas de qué cátedra elegir. ¿O qué cátedra les conviene? A veces la conveniencia de la cátedra es también no solamente por cómo se dan los temas. Convengamos primero que cómo se dan los temas es un poco subjetivo también, ¿no? Hay gente que le resulta más ver más práctica, hay gente que le resulta más ver más teórica, hay gente que le resulta más practicar y hay gente que le resulta más leer un libro. ¿Sí? Entonces eso es un poco subjetivo. Pero por ahí el tema de horarios, el tema de puntualidad, el tema de no, mira, esto es así, o sea, les pueden contar un poco mejor. Temas que van a dar algoritmos 3 y memoria, de nuevo. Van a ver orientación a objetos, van a ver polimorfismo, herencia, composición, van a ver UML seguramente, porque UML es UML. Van a ver excepciones, van a ver testing, ¿sí? Según la cátedra, seguramente van a ver algo de también interfaces gráficas, ¿sí? Hacer algún TP con una interfaz gráfica que puedan interactuar o lo que sea. Hoy en día sé que hay cátedras que dan en Python, en Java, y hay cátedras que dan en Smalltalk, y hay cátedras que pueden ser mixtas. No sé cómo está la situación actualmente, pero Java, Smalltalk y quizás algo de C Sharp, no sé si sigue estando, eso ya no se los puedo asegurar. Más que eso, no sé del estado actual de Algoritmos 3. No sé. El nuevo nombre, el nuevo plan cambia. Sí, pero es el nombre nada más. Entonces, esta es la última materia en C. No necesariamente, porque también tienen sistemas operativos. Sistemas operativos van a tener que programar un sistema operativo y obviamente va a ser con C. Cierto, sí.
¿Por qué vemos C y no C++? C++ no es mejor que algo... Es mejor. Ah, es mejor porque tiene más. Tiene un más, entonces tiene que ser más, tiene que ser mejor. De hecho, C++ es un tema C++. C++ surgió como bueno, che, ¿qué pasa acá? Tenemos el lenguaje de programación C, es lo que más se usa a bajo nivel y es muy usado para programación de sistemas y todo porque es súper performante y no sé qué cosa. Tiene un montón de problemas, obvio. Pero está bueno. Pero lo que está pasando es que están surgiendo lenguajes de programación orientados a objetos y tenemos a Java y tenemos cosas y che. Bueno, Java, tenemos Molto. ¿No estaría bueno tener estas cosas que tienen los lenguajes de programación orientados a objetos también en C? Dijeron, y dale. Entonces fueron agregándole cosas de orientación a objetos a C. De hecho, en C++ las estructuras son como objetos. También adentro de las estructuras pueden meter métodos, pueden meter funciones adentro de las estructuras y usarlas como objetos, que tiene ciertas diferencias. Creo que las estructuras por defecto los métodos son privados y las clases son públicos o al revés. No me acuerdo, hace muchísimos años que no uso C++. Pero básicamente C++ es un rejunte de cosas, después le agregaron templates para decir, no, tenemos programación genérica porque acá los tipos son genéricos y los templates. El problema de los templates también es que tenés que poner todo en el punto H, la compilación es un desastre. Tiene sus problemas C++. Si nosotros usáramos C++ en la materia, usaríamos muy pocas cosas de C++. Tema de memoria sigue siendo lo mismo, ¿no? Porque tiene que hacer new. En vez de malloc hace new, digamos. Está bien. El tamaño de las cosas no lo calculan porque hacen un new y ya está, pero... es un poco más gentil el manejo de memoria, es verdad, en ese aspecto. Pero la verdad es que no le vemos mérito suficiente como para dar C++. Es como... Che, C es como lo más estándar. Si saben C, ya está, saben todo. Es como que no le vemos mucha gracia a dar C++. Como, me parece que va a ser más confuso dar C++ que otra cosa. Yo cursé algoritmos 2 en C++, la cursé con Calvo. Calvo sigue dando clases, sigue dando algoritmos 2 en C++. Y les digo que me pareció una materia interesantísima. Acá estoy. Pero sí, recuerdo que le dimos provecho a C++, usamos algo de la STL, pero es muy limitado lo que se usa de C++ en algoritmos. Hasta si mal no recuerdo, creo que para el TP me dijeron no usen excepciones por motivos. Así que no... Nada, yo decidí, bueno, démosla en C y después quedó en C. Muchas veces planteamos, che, cambiamos el lenguaje, surgieron ideas loquísimas. Gente que quería darla en JavaScript, que quería darla en Python, que quería darla en Rust, que quería darla... Y al final, siempre cuando terminamos preguntándole a todos los colaboradores y a la gente que pasó por la materia, dicen, no, ¿sabes qué? Me parece que está bien en C. Y siempre termina quedándose en C. ¿Sí? Y a mí me gusta que esté en C porque, de nuevo, mi intención es que ustedes entiendan el funcionamiento interno de una computadora, no solamente el lenguaje de programación, porque ustedes pueden entender un lenguaje... Escribir Python es muy fácil, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá cuando hago esto? ¿O qué es lo que está sucediendo cuando creo un objeto? De hecho, en la clase pasada, cuando yo empecé a hablar de estas cosas, les decía, bueno, Python les va a reservar memoria para esto. Ustedes estaban preocupados por, che, pero eso cómo se reserva. Y estaban pensando en esas cosas. Che, Python, ¿cómo hace para darse cuenta que una variable es de un tipo o es de otro tipo? Y son todas preguntas que van surgiendo porque trabajaron con C, ¿sí? Seguramente si venían con Python y aprendieron a programar con Python, son preguntas que no se van a hacer porque dicen, bueno, es normal, ¿no? Eso es lo normal. No es lo normal, ¿sí? No funcionan así las computadoras. Nada, esa es un poco la intención también de enseñarse. En fin, magia. Sí, bueno, ya saben que la magia no existe, saben que todo esto tiene un costo y saben que no es fácil hacerlo. Listo, cerremos Python. Cerramos acá. Si no hay ninguna duda más, cerremos Python y vayamos al TP2. ¿Sí? Cerramos Python a la 1, a la 2. Audios de Python, listo, cerramos. Vamos a cerrar acá. Okay.